Mi nombre es Mauricio y junto con mis compañeros Alejandro, Jessica y Yoshira, les daremos la bienvenida a esta presentación donde abordaremos temas muy fundamentales del derecho constitucional, los tribunales constitucionales y la historia de la Corte Constitucional en Colombia. Bienvenidos. Hoy les voy a explicar brevemente qué son los tribunales constitucionales. Estos tribunales son órganos autónomos e independientes del Estado, creados con el propósito de proteger la Constitución y garantizar que ninguna ley, acto de gobierno o decisión judicial sea contraria. Su labor principal es declarar inconstitucionales aquellas normas que violan los principios constitucionales, resolver conflictos entre poderes públicos y proteger los derechos fundamentales de las personas. Son considerados los guardianes del orden constitucional y pilares fundamentales dentro del Estado de Derecho, ya que aseguran que todas las autoridades respeten los límites establecidos por la Constitución. Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Orígenes del control constitucional. Aunque la idea de una constitución como ley suprema es antigua, durante mucho tiempo no existía un órgano especializado para garantizar que las leyes se respetaran en el marco superior. El control constitucional, si existía, lo ejercían los mismos jueces ordinarios o incluso el legislador, lo que generaba un problema evidente. ¿Quién controlaba al que hacía las leyes? Primer gran antecedentes, Estados Unidos, 1803. Un hito clave se dio en los Estados Unidos con el famoso caso de Maryland versus Madison en 1803. Allí, la Corte Suprema dirigida por el juez John Marshall estableció la doctrina de la revisión judicial, es decir, el poder de declarar una ley como inconstitucional si violaba la Constitución. Fue un paso enorme, pero no era un tribunal constitucional especializado, sino la misma Corte que resolvía múltiples asuntos. Nacimiento del Tribunal Constitucional moderno. Austria, 1820. El verdadero modelo moderno surgió en Europa, en el marco del jurista austriaco Hans Kelsen, quien sostenía que la Constitución debía tener un guardián autónomo y especializado. Es así, con la Constitución de Austria de 1920 se creó el primer Tribunal Constitucional moderno, encargado exclusivamente de velar por la supremacía constitucional y resolver conflictos entre los poderes públicos. Este es el origen del llamado modelo concentrado de control constitucional. Expansión de este modelo en el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos adoptaron este modelo, tales como Alemania en 1951, Italia en el 56, Francia en el 58, todos con el objetivo común de garantizar los derechos constitucionales y proteger la Constitución frente al poder legislativo. La llegada a América Latina, a nuestra región, los tribunales constitucionales comenzaron a aparecer en los años 90 como parte de un proceso democrático. Algunos ejemplos importantes de ellos son Colombia, con la creación de su Corte Constitucional en el año de 1991, Perú, con su tribunal en 1993, y otros países que han seguido este camino para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto a la Constitución. Y le damos paso a Yoshira, que continúa con la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, Mauricio. Y yo le voy a dar continuidad a esto con esta pregunta y es, ¿qué tribunales constitucionales encontramos en Europa? Y bueno, pues en Europa muchas democracias modernas cuentan con instituciones claves llamadas tribunales constitucionales. Su misión principal pues es muy clara, hacer que se respete la Constitución por encima de todo y proteger los derechos fundamentales de las personas frente a posibles abusos del poder. Aunque cada país pues tiene su propio modelo, todos comparten un objetivo y es actuar como guardián del orden constitucional. Uno de los pioneros fue Austria
y estableció el primer tribunal constitucional moderno a principios del siglo XX, gracias a las ideas del jurista reconocido Hans Kelsen. Pues su propuesta sentó las bases para lo que hoy conocemos como la justicia constitucional. También encontramos que en Alemania, pues tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Tribunal Constitucional Federal y que ha sido pues fundamental en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su influencia pues ha trascendido fronteras. También encontramos España, por su parte, pues cuenta con un tribunal que no solo garantiza derechos, sino que también arbitra conflictos entre el gobierno central y las comunidades autónomas, ¿no? Su rol, pues muy importante, clave en un país con una estructura territorial compleja. Del mismo modo, pues la Corte Constitucional italiana, activa desde 1956, se encarga de asegurar que todas las leyes del país pues estén alineadas con su constitución. Su labor pues ha sido vital en momentos de tensión política. Encontramos, por su parte, en Portugal, el Tribunal Constitucional que revisa las leyes y decisiones del Estado para asegurarse, pues, de que se respete el marco constitucional, actúe como un filtro que impide que el poder público actúe fuera de los límites legales. También en Francia, aunque el modelo pues es un poco distinto, ¿no? El Consejo Constitucional cumple funciones similares y su rol es más preventivo, porque examina las leyes antes de que entren en vigor para asegurarse de que no vulnere principios fundamentales, ¿no? Eh, yo miro pues que más allá de sus diferencias, estos tribunales tienen algo en común y son una garantía de que el poder no es absoluto, de que los derechos de las personas pues están protegidos frente a decisiones arbitrarias. Y en definitiva, pues los tribunales constitucionales en Europa son pilares silenciosos pero poderosos de la democracia. Su trabajo pues no siempre es visible, pero sin ellos pues las constituciones serían solo palabras en papel. Con esto le doy continuidad a mi compañera Jessie. Jessie, continúa. Gracias, compañera. En este video hablaré brevemente sobre los tribunales constitucionales en América Latina. Estos órganos cumplen con una función clave en la defensa del orden constitucional y los derechos fundamentales en cada país. En América Latina, la mayoría de los países han establecido tribunales o cortes constitucionales autónomas que funcionan como órganos independientes del Poder Judicial y otros como salas dentro de las Cortes Supremas. Entre los principales tribunales constitucionales de la región encontramos el nuestro, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, que es creada en 1991 con la nueva constitución. Esta es autónoma y especializada en control de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional de Chile, establecido en 1970 y reformado por la Constitución de 1980. Tienen funciones preventivas y represivas del control constitucional. También el Tribunal Constitucional del Perú, creado en 1979 y consolidado con la Constitución del 93, que se encarga del control normativo y los derechos fundamentales. Está también el Control Constitucional Plurinacional de Bolivia, instaurado por la Constitución del 2009, uno de los más recientes, con enfoque pluralista y comunitario. El Tribunal Constitucional de República Dominicana, creado en el 2010 como garante del orden constitucional. La Corte Suprema de Justicia de Argentina también, que cumple funciones de Tribunal Constitucional sin ser una corte separada. La Suprema Corte de Justicia de México, que ejerce el control de la constitucionalidad dentro de su estructura de máximo orden órgano judicial. En otros países como Brasil, Ecuador, Guatemala y Honduras, también existen órganos especializados con estructuras y funciones similares, aunque adaptadas a contextos políticos y sociales diferentes, los de cada país.
La tendencia en la región ha sido fortalecer el control constitucional, especialmente tras procesos de transición democrática, reformas constitucionales y el reconocimiento más amplio de los derechos humanos. En resumen, los tribunales constitucionales de América Latina son piezas claves en la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. Gracias por ver este video. Si les interesa el tema, hablaremos en próximos videos del caso más específico sobre Colombia. Bueno, y en este video hablaré sobre la historia de los tribunales constitucionales en Colombia. Desde el siglo XIX hasta hoy, nuestro país ha pasado por diferentes formas de control constitucional. Colombia ha tenido varias formas de control constitucional a lo largo de su historia y aquí les cuento los hitos más importantes. Primero, estuvo el Consejo de Estado en el siglo XIX y aunque su función principal era administrativa, también tuvo algunas competencias relacionadas con el control de la legalidad en los primeros años de la República. Luego viene la Corte Suprema de Justicia de la Constitución de 1886, que durante más de 100 años asumió funciones de control de constitucionalidad. Era la encargada de decidir sobre la exequibilidad de las leyes, especialmente a través de juicio de constitucionalidad por vía de acción pública. Y bueno, luego de esto tuvimos la reforma a la Constitución de 1991, donde entra el nuevo tribunal especializado que es la Corte Constitucional actual. Este cambio fue fundamental porque se separa del Poder Judicial ordinario y se convierte en garante de derechos fundamentales. Además, se encarga del control previo y posterior de constitucionalidad de leyes, decretos y tratados. Tiene el control sobre las tutelas que lleguen por vía de revisión también. Y desde 1991 hasta hoy, la Corte Constitucional de Colombia ha sido protagonista de un proceso de transformación jurídica en el país. Sus fallos han influido en áreas como el derecho al aborto, los derechos de las comunidades indígenas, el matrimonio igualitario, la protección del medio ambiente. En conclusión, Colombia ha transitado de un modelo difuso de control constitucional hacia un tribunal especializado con gran impacto social y jurídico como lo es la Corte Constitucional. Gracias por ver este video y le doy paso a Alejandro para que continúe con la exposición del tema. Bueno, continuando con los tribunales constitucionales, voy a hablar sobre la Corte Constitucional de Colombia, que es el máximo órgano de control de constitucionalidad de nuestro país, encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de nuestra Constitución de 1991. Su creación respondió a la necesidad de garantizar una justicia constitucional especializada, independiente y orientada al respeto de los derechos fundamentales. Según lo expuesto en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional de 1998, este tribunal no solo ejerce funciones de control previo y posterior sobre las leyes, sino que también revisa acciones de tutela para proteger los derechos fundamentales, lo cual refuerza su papel central dentro del Estado social de derecho. Aunque ya hemos hablado, los tribunales constitucionales tienen su origen en Europa continental, especialmente con la propuesta de Hans Kelsen en Austria, quien en 1920 diseñó el modelo del Tribunal Constitucional, como órgano especializado y autónomo, distinto del Poder Judicial ordinario. Esta idea se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial en países como Alemania e Italia y se expandió en América Latina a finales del siglo XX, en contextos de transición democrática y necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. En nuestro caso, el caso colombiano, la Corte Constitucional fue instituida con la Constitución de 1991 como una respuesta institucional a décadas de conflicto social, político y jurídico, a diferencia de las altas cortes tradicionales. Su función es exclusivamente constitucional, asegura que las leyes, decretos y actos administrativos se ajusten a los principios y derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Además, su carácter participativo y garante de los derechos fundamentales la ha convertido en una de las instituciones más activas y transformadoras del ordenamiento jurídico colombiano.
En conclusión, los tribunales constitucionales como la Corte Constitucional de nuestro país son pilares fundamentales en los sistemas democráticos modernos, ya que estos permiten controlar el poder legislativo y ejecutivo, garantizando los derechos de los ciudadanos y consolidando el principio de legalidad y justicia constitucional. Su evolución histórica demuestra una tendencia hacia la protección de la dignidad humana y la resolución pacífica de los conflictos dentro del marco de la Constitución. Así, damos por finalizada la actividad 6 denominada el Poder Constituyente.